Hay dos partes en la vida, el día y la noche, la luz y la sombra. Estamos en México, un país de fronteras, un país de paso entre el primer y el tercer mundo. Y estas circunstancias, la de las pirámides del Sol y la Luna, la situación de frontera de México, parafrasea de algún modo una de las labores más importantes a las que aspira a realizar Radio Nederland en América Latina. La labor de puente, es decir, de tránsito entre dos culturas, entre dos mundos, entre dos sensibilidades, para apreciar mejor la vida y para construir un futuro más digno para todos. México, uno de los países más importantes de América Latina, constituye también una de las prioridades de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, para escuchar sus voces, que se levantan en un proceso de democratización importante, y también para atraer otras voces de construcción, de integración y de fusión de los países de Europa en la llamada Unión Europea. Es esta coincidencia, es este tránsito en un puente de ambas vías a las que nosotros deseamos con nuestra voz en español llegar a América Latina. Esa es una de las labores de Radio Nederland. Y esta, la de Teotihuacán, es uno de los importantes testimonios en esta parte del mundo que antes, en un pasado no muy remoto, hace algunos siglos, hubo culturas con sensibilidad particular, de las cuales los conquistadores a su llegada al Nuevo Mundo se admiraron. Estamos en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Doy a usted la bienvenida a esta segunda ronda de conferencias del Encuentro Internacional de la Radio. Tenemos a tres personajes que seguramente le darán mayor riqueza aún a la que ayer se concentró con las exposiciones de este encuentro que tiene como tema los procesos de integración, la identidad y la comunicación. Quiero destacar la magnífica voluntad del licenciado Dante Caputo para colaborar en este encuentro internacional, porque estando enfermo, lo cual le impidió estar aquí, no rehusó sin embargo su colaboración. Vamos a tenerla a través de la internet y por vía directa desde Buenos Aires, por lo cual ruego a ustedes que vayan preparando las preguntas que quieran hacerle, porque por estas circunstancias especiales, en cuanto él termine su exposición, pasaremos a las preguntas de ustedes a él para luego continuar con las otras dos exposiciones. Sin más, el maestro Dante Caputo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y doctor en Sociología por la Universidad de París. Fue asesor político de Raúl Alfonsín durante su presidencia y ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina hasta 1989, cuando fue elegido diputado nacional. En 1988 fue electo presidente de la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. Es miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Actualmente, director del Programa de Desarrollo Democrático en América Latina, una iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Encabezó el grupo de expertos que puso en marcha ese programa, que tiene como propósito contribuir, mediante un intenso debate, a identificar las fragilidades, necesidades y riesgos de las democracias de América Latina en los próximos años. Los resultados de ese organismo, el PRODAL, contribuirán a un mayor conocimiento sobre los logros, desafíos y riesgos asociados con el desarrollo democrático en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Escuchemos, por favor, veamos al maestro Dante Caputo.
Muchas gracias. Ante todo, mi reconocimiento a Radio Nederland por esta invitación y por la idea de promover este necesario debate, y muy particularmente a José Cepeda, director del Departamento para América Latina de Radio Nederland, que tan eficazmente ha podido montar esta discusión. Una discusión rara en América Latina, una discusión no habitual entre nosotros, discutir el problema de la prensa, de la democracia, el problema de la libertad de prensa, su impacto sobre el proceso democrático. Le pido a todos ustedes disculpas de no poder acompañarlos. Habría sido más grande placer poder estar en ITF, especialmente hoy, pero ustedes saben que los hombres proponen, los virus disponen, así que desgraciadamente no fue un proceso quirúrgico muy prolongado que me estuvo aquí en Buenos Aires, y la desautorización médica terminante de abandonar mi casa, lo cual me permite esta cosa de la tecnología, de hablarles desde mi escritorio, desde mi estudio, con la intimidad de mi cotidianeidad sobre un tema que creo nos interesa a todos, y espero que podamos, a pesar de la distancia y las dificultades técnicas, poder entablar un diálogo sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias entonces y felicitaciones por la iniciativa. Voy a dividir esta exposición de algunos minutos, no quiero hacerla muy larga, en 4 o 5 capítulos básicamente. El primer capítulo es cómo llegamos a discutir y por qué me propusieron discutir a mí, que no soy especialista en los temas de libertad de prensa, en los temas de comunicaciones con ustedes. Luego quiero introducir lo que a mi juicio es la singularidad de este problema, que lo convierte en uno de los temas más especiales, más difíciles y dilemáticos de encarar sobre la discusión democrática, en torno a la discusión democrática. Y después, en la segunda parte de mi exposición, trataré de introducir algunas claves. Me permito advertirles desde el inicio que este no es un listado de soluciones, es un borrador de diagnóstico, pero sobre todo lo que intenta hacer es un llamado a la discusión, una necesidad de no ocultar uno de los temas donde probablemente se juegue en gran medida, por lo menos en mi continente, en nuestro continente latinoamericano, el futuro de la democracia, y es esta relación entre prensa, libertad de prensa, control de la información, Estado y democracia. Este tema ha sido sistemáticamente un tema tabú. Como dicen en mi tierra, de eso no se habla. Me parece que este es parte, por lo que vamos a ver a continuación, de los debates prohibidos de la América Latina. Entonces, si yo tuviera que elegir un objetivo de mi intervención, yo diría que es descorrer los velos de los tabúes, decir el rey está desnudo, y no tanto encontrar el camino de la solución, sino plantear el problema en la pizarra. Si ustedes saben todos que la primera condición para resolver una ecuación es poder plantearla lo más correctamente en la pizarra. Entonces voy a empezar por la excusa, voy a empezar como me llamó Cepeda a hablar con ustedes. Recién en la presentación que se hacía de
mi actividad profesional, se dijo que yo dirigí durante casi 4 años lo que concluyó siendo informe sobre el estado de la democracia en la América Latina. Es la primera vez que los latinoamericanos encaramos un análisis crítico desde una visión democrática de cómo están nuestras democracias. Estas democracias que tanto y a tantos nos costó conquistar, que ha implicado un salto maravilloso hacia la libertad, pero que contiene déficits y carencias considerables. Entonces, ¿cuáles son los déficits? ¿Dónde están los talones de Aquiles? ¿Cómo se siente la sociedad latinoamericana respecto al régimen democrático? Fue parte de esta investigación con el objeto práctico, porque esto no era solamente una tarea de diagnóstico, con el objeto práctico de, al identificar las carencias, poder proponer una agenda de debate latinoamericano que nos dio la impresión no contenía buena parte de esas carencias que salían del eco. Bien, dentro de este trabajo que hicimos, un trabajo que comprendió una parte teórica que no voy a relatar ahora para no agobiarlo, que básicamente les digo la conclusión. El corolario de la parte teórica fue decir, el sujeto de la democracia no es el elector, que es el ciudadano. El sujeto de la democracia no es el hombre que va a votar, sino el hombre que va a construir su ciudadanía. Construir su ciudadanía quiere decir una cosa muy concreta, quiere decir que los derechos que nosotros somos portadores se conviertan en realidad, ni derechos civiles, ni derechos políticos, ni derechos sociales. La democracia tiene la fantástica tarea de hacer que los derechos sancionados en códigos y constituciones sean parte de la vida cotidiana. Entonces, la parte teórica desarrolló la idea de que la democracia no es solo una democracia electoral, capacidad de opción, sino una democracia de ciudadanos, es decir, hacer que los derechos sean realidad. Los déficits principales no están en la democracia electoral, donde hemos pegado un salto fantástico, sino en la democracia ciudadana, sobre todo en la ciudadanía social. Luego intentamos mirar, y acá me voy acercando a lo que se convirtió en la excusa de mi presentación de hoy, fuimos mirando cómo estaba esa democracia, construimos indicadores, formas de medir los progresos y retrocesos, etc. Y finalmente nos interrogamos, bueno, pero ¿cómo sienten los ciudadanos latinoamericanos a esa democracia? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la viven? No en el sentido abstracto, no en el sentido de un académico que la evalúa en términos muy complejos, sino cómo la vive cotidianamente, cómo la vive como método para mejorar sus condiciones de existencia espiritual y material, cómo vive los latinoamericanos la democracia como una forma de organización social que es parte de su lucha por el progreso, por la justicia y por la libertad. Una lucha concreta, no una lucha idílica ni poética. Y ahí ya nos acercamos a la excusa, y ahí utilizamos varios instrumentos. El instrumento más amplio es una encuesta de 100.000 personas, y después utilizamos otro instrumento, y acá llegamos al punto. Otro instrumento que fue un análisis de la percepción de la gente. Y bueno, entrevistamos en entrevistas anónimas, muy prolongadas, 2 horas y media, a 231 líderes latinoamericanos, líderes políticos, sociales, económicos, religiosos, militares, empresariales, cierto, no tiene y esto es muy importante que yo lo recalque, no tiene esta mención, esta búsqueda de la pretensión
representativas del universo de líderes latinoamericanos. Por lo tanto, no queremos sacar conclusiones estadísticas como si se tratara de una muestra representativa. Pero 231 son muchos y 222 son importantes. Yo diría, es probable que haya habido gente importante que no fue entrevistada, pero todos los 231 que fueron entrevistados eran importantes. Ahora, llegamos luego de esta introducción al punto clave. A mí me interesaba mucho discutir con esta gente porque yo creo que uno de los problemas básicos que tenemos, el corazón de los déficits democráticos, es el problema del poder. Tema extrañamente abandonado por la ciencia política contemporánea, o muy maltratado, poco tratado, y aún menos por la teoría democrática. No se puede discutir de la democracia, sus problemas, déficits, dificultades, sin discutir el tema del poder. La democracia es un fenómeno humano, y en ese fenómeno humano el poder, la necesidad de dominación, juegan un papel sustantivo. ¿Y con quién hablar del poder? ¿Solamente con los académicos? ¿Solamente con las encuestas, con los indicadores? No, ahí había que hablar de cómo dolía el zapato a quienes les apretaban el zapato. Había que hablar del poder con aquellos que habían ejercido el poder, o que de alguna manera influían o influyen de manera permanente en el poder. Y así nos acercamos a estas 221 figuras, entre los cuales aparecen 40 presidentes y expresidentes, y vicepresidentes y exvicepresidentes. Y 40 hombres que ocupan lugares preeminentes en el ejercicio directo del poder. Bien, la pregunta, hablamos mucho, obvio ahora para no ser más largo los diversos temas de conversación, pero voy al que fue el central. El que fue el central es quién tiene el poder en su sociedad. Usted, presidente, tiene poder. A usted lo eligieron para cumplir un mandato. Usted prometió hacer una cantidad de cosas. Usted le dijo a su pueblo, vamos a hacer esto y aquello. Y cuando ocupó la organización que le permitía hacer eso, a la cual llamamos Estado, sintió que contaba con los instrumentos de poder para que su decisión pudiese ser ejecutada, o por el contrario se encontró que había otros poderes que tenían más peso que el mismo poder del Estado. En lenguaje técnico diría que se encontró con que la soberanía interior del Estado no era tal, es decir, que no había plena soberanía interior del Estado. Bien, hicimos muchas preguntas. La pregunta que obtuvo el mayor número de acuerdos, el mayor consenso en todos los entrevistados, particularmente en estos hombres que habían ejercido o ejercían los primeros cargos, fue un consenso de 80%, es decir, que ellos no tenían el poder. Dimensionemos lo que estoy diciendo. Los hombres que surgen de un proceso democrático, que en la mayoría de los casos latinoamericanos es bastante correcto, proceso en los cuales la gente ve opciones, ve historias personales y elige individuos. Esos hombres, individuos electos, para que lleven adelante un programa, nos estaban diciendo, pues bien, estimado señor, no diga cómo me llamo en su informe, pero yo le confieso no tengo el poder necesario, o no tuve el poder necesario para llevar adelante las tareas que derivaban del contrato electoral derivado de las elecciones. A mí me parece estremecedor eso. Entonces, primera comprobación, el mayor acuerdo, el mayor consenso, casi 80% en que no tenían poder. Segunda cuestión, pues entonces, ¿quién tiene el poder? Y ahí
dos respuestas compartidas en cuanto a su peso. Las grandes empresas y grupos financieros, tanto nacionales como transnacionales, y aquí finalmente aterrizamos en nuestro tema, los medios de comunicación y sus propietarios. ¿Quién tiene el poder? Las grandes empresas y los medios de comunicación y sus propietarios. Y ahí yo creo que tenemos un elemento de grave preocupación, de grave tema. Que lo que nosotros no hicimos, y esto fue un error de nuestro lado, uno de los que habría tanto como cometido, es qué hace usted en consecuencia. Si usted no tiene poder y debe tener poder, y comprueba que carece de él, qué estrategia pone en marcha para recuperarlo. Porque usted no puede no tener poder. Y si no tiene poder, tiene que nosotros nos llegamos a preguntar eso. Yo me di cuenta bastante después que esa era una pregunta bastante grave. Pero ahora, fíjense ustedes, y aquí querría ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. ¿Qué nos está diciendo esta frase? Dejemos de lado si esta frase es correcta o incorrecta, si esta apreciación es cierta o falsa, si corresponde o no corresponde a la realidad. Me refiero a la apreciación que el poder está en otro lado y que parte de ese otro lado son los medios de comunicación, que teóricamente en esta visión impiden al Estado ejercer el pleno poder de transformación que debería tener. No me interesa por ahora saber si esto es cierto o no es cierto. El dato es que esto es percibido así. Entonces, sugiero evitar una discusión acerca de estos señores se equivocan, estos señores están errados. Es probable que estén errados, o es probable que no estén errados, pero lo que es un dato, y todo observador político, lo primero que tiene que hacer es no negar los datos de la realidad, por más que estos aparezcan aberrantes, es que 80% de los entrevistados veían en la prensa, en la libertad de prensa, un instrumento de limitación al desarrollo democrático. Y acá les digo entonces, a ver, con toda fuerza, que nos encontramos ante un dilema mayor de la discusión sobre la democracia. Permítanme ver si se los puedo resumir en 3 palabras, tratando de ser casi matemáticamente preciso en lo que voy a decir. Uno de los objetivos, si no el mayor, de la democracia es construir la libertad, asegurar la libertad y usar la libertad para construir la democracia. La democracia tiene una relación dialogal, interactiva con la libertad. La construye y la usa para construirla más. Y lo que el planteo anterior está sugiriendo es que una de las formas más importantes de la libertad, que es la de pensar, la de escribir, la de decir, la de opinar, que se expresa a partir de los medios masivos de comunicación, puede ser contradictoria con el cumplimiento de uno de los objetivos de la democracia, que consiste en que un gobierno que fue sometido a la consulta colectiva pueda ejecutar el mandato electoral que le encargó la mayoría del pueblo. Porque la prensa actuaría generando presiones, convirtiéndose en poderes factuales que distorsionan la voluntad del Estado. Esto es de una complejidad enorme. Decir que la libertad afecta la libertad de la democracia puede meternos en un lío mayor. Entonces, espero que la expresión del dilema haya sido lo suficientemente clara. Yo lo estoy tomando por ahora, espero que en el curso de la conversación tenga la oportunidad
oportunidad, no estoy tomando por ahora parte en este debate, estoy poniendo los términos del debate en la pizarra. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. Y permítanme agregar dos o tres ideas. Miren, con la democracia podemos hacer muchas cosas, pero una cosa que no podemos hacer es negarle su ventaja comparativa. ¿Cuál es la ventaja de comparativa de la democracia? Su capacidad para discutir sus errores. A diferencia de los autoritarismos, las autocracias, que insisten en sus errores, la democracia, como tiene libertad, puede discutir dónde falla. Y como puede discutir dónde falla, puede mejorar. La democracia no tiene recetas perfectas. Tiene ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y ese ejercicio de ensayo y error se da mediante la rectificación que se produce mediante el ejercicio de la libertad. Y el ejercicio de la libertad se da en torno al debate de temas que son los temas complejos. Por lo tanto, negar la discusión sobre la tensión entre libertad de prensa y democracia, aunque pueda dolernos, aunque pueda molestarnos, aunque pueda parecernos peligrosa, es algo que no podemos hacer. Yo acepto cualquier tesis sobre esto, menos tesis antiliberales en términos de limitaciones de libertades, pero no puedo aceptar la tesis de renunciar al debate. Es un médico que renuncia a ver un enfermo por más que el espectáculo del enfermo sea durísimo. Hay que mirar, hay que ver, aun cuando podamos estar bloqueados. Que muchísima gente en América Latina haya luchado por tener libertad y que ahora que tiene libertad vea a la prensa como un instrumento que manipula información y que limita la libertad, es un tema desagradabilísimo. Todos estamos de acuerdo en eso, pero mi pedido, modesta contribución a este debate de Radio Nederland, es decir, señores, digamos que el rey está desnudo y enfrentemos esta discusión. Ahora, muy brevemente, dígame cuántos minutos me quedan, o hago todos. ¿Aló? Sí, ¿me escucha usted, maestro? Sí, ¿cuántos minutos tengo? ¿5 minutos más? Sí, cómo no. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. 5 minutos, porque si no me sentiría shakespeariano, levantando el drama y no dando ninguna pista. Me sentiría en un final tipo Macbeth, ¿no? Simplemente planteando los datos de un drama sin resolución con datos que son muy acuciosos y no dando pistas. Primera pista, mire, la libertad de prensa es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque la democracia es una opción. La democracia es un procedimiento para elegir, que tiene como fin transformar a los individuos en ciudadanos, hacer que sus derechos sean derechos reales, derechos concretos. En ese proceso, entre hacer que los derechos sean ciudadanías y el primero, que son los procedimientos, en el medio hay algo que es ¿cómo le diría? Un abanico, un rango de opciones que son sobre los cuales usted va a manifestar preferencia. Esa es la agenda pública. ¿Cómo se construye la agenda pública? La agenda pública contiene los elementos que son realmente los urgentes, los que necesariamente con rapidez deben ser resueltos en la realidad, o la agenda pública tapa a algunos y pone a otros secundarios delante. ¿Quién construye la agenda pública? ¿Quién construye la agenda de los partidos políticos? Menos abstracto. En la mayoría de nuestros países, probablemente en México no sea el caso, pero me disculpo por mi ignorancia, en la mayoría de nuestros países el tema impositivo está ocultado. Y el tema impositivo es uno de los temas centrales, el tema de la fiscalidad es uno de los temas centrales
Ustedes han perdido mi imagen, ¿no? Sí, sí, La han maestro. Tenemos algunos problemas con la imagen, aunque estamos escuchando su voz. Bueno, voy a seguir con la voz entonces. Vean ustedes el problema enorme que implica que el tema de la fiscalidad no esté discutido más en América Latina. Esto es una gravedad enorme. Ahora, ¿quién crea esa agenda? Bueno, en gran medida la prensa es co-creadora de esa agenda. Pero los políticos también somos co-creadores de esa agenda. Y muchas veces los políticos no se animan a tocar algunos temas porque temen las reacciones o de la prensa o de los mercados o de quienes puedan sentirse molestos con algunos temas. Por lo tanto, primer punto, democracia es opción en torno a una agenda. Pregunta, ¿quién crea la agenda? Pregunta, ¿la agenda que se crea en América Latina contiene los problemas serios? Yo le puedo asegurar que en muchos de nuestros países sus problemas más graves están escondidos e ignorados por algún motivo. Segunda cuestión, a alguien se le puede ocurrir la terrible idea de que, puesto que la prensa puede distorsionar la agenda pública, puesto que la prensa tiene capacidad para armar campaña en contra de un ministro o de un presidente, por lo tanto hay que limitar, hay que controlar la capacidad de prensa, hay que controlar la libertad de la prensa. Lo digo sin ningún cuidado, quien dice eso es un antidemócrata. El peligro no está en la fuerza de la prensa, el peligro está en la debilidad de la democracia. El peligro no está en la fuerza de los medios de comunicación, sino en la incapacidad de partidos políticos y del Estado para tener más fuerza que las propuestas que puedan salir de los sectores de la prensa. Cualquier limitación a la libertad de prensa es exactamente encarar la solución al revés. El problema es la debilidad del Estado, no la fortaleza de la prensa. Entonces, como pista, yo digo que al que se le ocurra aquí, porque la prensa, aún en los peores casos, que ya hemos visto en América Latina, yo no voy a citar casos, hemos visto en América Latina prensa que ha desestabilizado gobiernos, directamente desestabilizado gobiernos. No, si quieren ignorarlo, ignorémoslo. Y hay gobiernos que han desestabilizado y prohibido la prensa. Las dos cosas. En mi país yo he vivido años en los cuales la prensa no podía hablar porque simplemente la cerraban. Y he vivido gobiernos en los cuales se inventaron desestabilizaciones. Los dos pecados los he visto realizarse horriblemente en nuestro país. No quiero generalizar a otros, cada uno de ustedes sabrá. Pero si alguno deriva que de esto hay que denunciar la prensa, se equivoca sustantiva, peligrosa y criminalmente. Y la palabra criminalmente la uso con toda conciencia. El problema no está en la fuerza del otro, el problema está en la debilidad propia. El problema no está en la fuerza excesiva de la democracia, en la fuerza excesiva de los medios de prensa, sino en la debilidad de los instrumentos políticos de la democracia, empezando por sus partidos, que muchas veces conceden, que son los primeros en tener miedo, que son los primeros en conversar con los periodistas para tener una nota favorable, son los primeros en intercambiar noticias contra apoyo. Lo conocemos todos. Yo vengo de 30 años de militancia política y no creo que la militancia política en Argentina sea muy distinta a la militancia política en México. Por lo tanto, de todos estos datos, lo que yo quiero decirles con toda franqueza son dos mensajes. Primero, el problema existe. El problema es de una enorme complejidad. Una enorme complejidad porque plantea nada menos que la libertad limitando a la libertad. La libertad de prensa como algo que puede ir contra la democracia. Esto es
algo que hay que trabajar con inmenso cuidado. Tercera o segunda conclusión, por favor, no neguemos el problema, pongámoslo en la pizarra, tengamos, gracias a Radio Nederland, gracias a todos los que prefieren mirar el cuerpo enfermo a ignorar la enfermedad para resolver el problema, miremos este dilema que parece insoluble, lo vamos a resolver entre todos. Tercero, me niego sistemática y absolutamente que para resolver el problema de los excesos, entre comillas, de la libertad de prensa, a alguien se le ocurra limitar la libertad de prensa. El problema está en la debilidad de la democracia y sus instituciones y no en la fortaleza de nosotros. Y finalmente, estamos pagando el costo de los desequilibrios en América Latina. Nosotros tuvimos estados omnipresentes y estados pesadísimos en América Latina. Y hubo reformas del Estado que fueron importantes y necesarias, pero fueron reformas del Estado hechas solo desde el punto de vista, como le diría, presupuestal, desde el punto de vista fiscal. Se vio en el Estado solo una organización que recaudaba dinero, gastaba dinero, y se olvidó que el Estado es el principal constructor de democracia junto con la sociedad. El Estado es el principal constructor de democracia junto con la sociedad. Y mi último mensaje, la trascendental importancia del sistema legal que hace que las instituciones tengan el poder necesario para producir los contrabalances entre el poder de unos y el poder de otros. Si la ley no tiene capacidad real de aplicación, y solo la tiene si hay un Estado con capacidad real de aplicación, la democracia está en peligro. Mira, hay una frase, termino con esto, hay una frase de Lacordaire, un sacerdote dominico, miembro de la Academia Francesa en el siglo XIX, un hombre muy singular, que reintrodujo la orden de los dominicos en Francia, un liberal, hermosamente liberal, que dijo una frase que nos puede estremecer a todos. Dijo: en la relación entre el débil y el poderoso, la libertad oprime y la ley libera, porque entre la relación entre el poderoso y el débil, librados al libre juego de las relaciones de fuerza, y el que es fuerte gana. La única manera de que el débil esté custodiado es cuando la ley puede cumplirse. Y en América Latina no solo tenemos pobreza de recursos materiales, tenemos pobreza política, porque tenemos estados que no son universales, estados que no le dan a la ley la capacidad para que libere a los menos fuertes. Entonces, abandonemos las ideas locas y suicidas de limitar la libertad de prensa. Veamos el problema en la debilidad de las instituciones y no en la fortaleza de nosotros. Y por favor, enfrentemos miremos el cuerpo enfermo. El espectáculo no es grato, pero es el único método, y todos los galenos del mundo estarán de acuerdo, es el único método para llegar al diagnóstico y a la terapia. Muchas gracias por haberme seguido. Muchas gracias a usted, doctor Caputo. Los saludamos con un aplauso y le agradecemos su intervención, su ponencia, sus palabras, sus reflexiones. Tenemos algunas preguntas para usted que le formularemos cuando pasemos al periodo de preguntas y respuestas, que nos dará también tiempo para ajustar la conexión con la Internet. Muchas gracias, doctor. Que siga usted bien. Muchas gracias a todos ustedes. Filósofo y psicólogo por la Universidad de Ámsterdam. Es catedrático de Comunicación Internacional en la Universidad de Ámsterdam y de Medios de Comunicación, Religión y Cultura en la Universidad Libre de Ámsterdam. El profesor Hamelink también se desempeñó como periodista y asesor de medios y política de comunicación
para varias organizaciones internacionales y varios gobiernos. Actualmente es el jefe de redacción del International Journal for Communication Studies, Gazette. En el pasado fue presidente de la Asociación Internacional Medios e Investigación de Comunicación, presidente de la Federación Holandesa para los Derechos Humanos, fundador de la Carta de la Comunicación de los Pueblos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Comunicación y de la Agencia Internacional de Noticias Interpress Service, IPS. Hamelink ha dado clases en universidades de más de 40 países. Además, desempeñó la función de consejero especial de las Naciones Unidas para la Cumbre Internacional de la Sociedad de la Información. El doctor Seis Hamelink. Thank you. Professor If Hamelink, you don't the floor is mind, yours. Si I no will les be importa, walking. yo voy a estarme moviendo That's mientras an doy old mi Greek presentación. philosophical tradition. Es una tradición filosófica They know griega. that in old Pueden Greece, ustedes there was a ver running que en debate la antigua between Grecia Plato había and un Aristotle. debate entre Platón y Plato Aristóteles, thought y you can Platón only pensó talk que while solamente se puede hablar mientras está Aristotle sentado. thought you can Y only Aristóteles think dijo and que solo talk puedes as you pensar are y walking. hablar mientras te estás I'm a moviendo. good old-fashioned Aristotelian. Yo soy un aristotélico anticuado. He agrees with me. Él está de acuerdo I'm an conmigo. Aristotelian, so I like walking. That's Por lo what I'll be tanto, doing me for the gusta next couple of minutes. caminar y eso es lo que estaré haciendo durante los What I próximos 2 always do minutos. whenever I Lo have que to speak in siempre public hago cuando tengo que hablar en is público to look in the morning at the newspaper es ver and por look las what my mañanas los horoscope periódicos today. y ver lo que dice That mi gives me horóscopo. inspiration. Esto me da And inspiración. for today, it's really very Y para el día de hoy interesting, es because realmente today the muy horoscope interesante says porque el horóscopo de hoy it's dice: very important today that es you un act día muy as if you importante know para what ti you are doing, y debes de actuar even if como you si have no supieras lo idea que at all. estás haciendo, aunque no tengas ninguna idea de lo que dices. Each season Cada has estación buzzwords. tiene sus mejores palabras. Our season today in Y international nuestra politics estación el has día de hoy en that las as well. políticas internacionales And they también usually las tiene y normalmente significan Buzzwords problemas. for our time Estas are palabras globalization, tienen que ver con la globalización, la sociedad de la integration. información, la integración. concepts that intellectually speaking Actualmente have no decimos que lo que dicen los intelectuales no tiene ningún significado, que los intelectuales deben de luchar y en los académicos debemos rehusarnos a usar este sentido. Tenemos que reconstruirlo porque no tienen un significado académico o intelectual, pero sí tienen un significado político. Ellos representan una cierta forma de pensamiento de la política, representan un nivel neoeconómico liberal completamente diferente, una forma diferente de pensar sobre la sociedad y representan una monocultural y monoideológica forma de ver a las sociedades. De alguna manera me encontré sorprendido cuando me invitaron a una reunión sobre integración y cuando escuché a la gente hablar sobre esto el día de ayer sin ninguna calificación realmente crítica y me preocupé cada vez más cuando empecé a pensar que quizás hay un gran consenso en este auditorio de que la integración es algo positivo y que la integración es algo deseable. Así que cuando me desperté a medianoche ayer y dije, ¿qué es lo que voy a hacer el día de mañana? Dije, lo primero que haré mañana es crear un problema a raíz de la integración. Déjenme manejar esto a través de analizar la historia. En mi parte del mundo, en Europa, en 1648, los países europeos concluyeron un muy importante tratado de paz, la paz de Westfalia, que fue el principio del Estado moderno nacional. En 1648 sabemos que a partir de ese momento el Estado nacional significa poder soberano sobre tu territorio nacional, administración soberana de todos aquellos que viven dentro de tus fronteras nacionales. Esto es fácil de comprender. Pero no tan fácil como resultó en los siglos pasados, porque
todo el The tiempo. modern nation state is El haunted by Estado this moderno o el Who Estado-nación moderno se pregunta, ¿a quién corresponde? Who does belong to that national political community? A esa comunidad nacional Who is política. part of the national ¿Cuál es la politics? parte de la política Who is a nacional? citizen? ¿Quién es un ciudadano? That's a question that Esa es keeps una haunting pregunta our que modern European surge states. constantemente en nuestros estados europeos modernos. Originalmente pensamos esto es un concepto fácil de comprender. Encontramos la forma sencilla, simplemente nos vemos como sociedades monoculturales y decimos entonces, todos aquellos que corresponden a la mayoría étnica del gobierno son ciudadanos. Eso es fácil. Pero luego surgieron los problemas porque sucedió que nuestras fronteras no estaban tan cerradas como lo hubiésemos deseado. Nuestras fronteras resultaron estar abiertas y la gente se movía a través de las fronteras, se casaba a través de las fronteras, reunían a sus familias a través de las fronteras. Y en Europa nos fuimos encontrando, confrontándonos con comunidades muy fuertes, comunidades que eran muy asertivas sobre su identidad y que para la transportación moderna y la tecnología de la comunicación se mantuvieron dentro de este todo. Tuvimos que encontrar una solución porque repentinamente nuestra monocultura se encontró siendo retada. Y en muchos países hemos encontrado muchas maneras de manejar esto. La forma más radical, por supuesto, la que hemos estado aplicando en Europa hasta recientemente fue la limpieza étnica. Simplemente elimina a aquellos que no consideras que son ciudadanos. Y lo hemos hecho en una forma bastante generosa y lo haremos de nueva cuenta. No tengan ustedes una imagen de que esto es una cultura muy pacífica. Lo haremos de nueva cuenta. Nosotros practicamos el apartheid. Nosotros no lo hicimos en Sudáfrica, pero lo hicimos entre nosotros en forma más similar, más distante. Practicamos la asimilación porque somos civilizados y a eso le llamamos ahora integración. Ven ustedes, en particular en mi país, nos gusta pensar en nosotros como un país muy civilizado. Nosotros incluso tenemos un ministro de la integración y sugerimos al mundo que somos una sociedad verdaderamente multicultural. Y bueno, ustedes son muy bienvenidos con sus propias identidades personales, pero esto es parte de un mito. Nunca hemos cedido el sueño de la sociedad monocultural. Nosotros vemos a los que llegan con nosotros como gente nueva, puedes quedarte con nosotros, pero tienes que integrarte, te guste o no, porque si no te gusta, te vamos a obligar. Encontraremos las formas y medios de presionarte para que te conviertas en una parte de los nobles, porque no vamos a ceder lo que es nuestro modelo dominante. Y puedes estar integrado y puedes incluso mantener algunas cosas de tu identidad personal, pero tu identidad solo puede mantenerse en los límites del modelo dominante. Y lo que no hacemos es que no sentamos alrededor de la mesa con los que acaban de llegar, con los nuevos, y nos decimos, los vemos como grupos de tribus indígenas, y les podemos decir como holandeses que no podremos pensar en conjunto qué clase de sociedad queremos construir para el futuro. No, solamente imponemos el modelo que tenemos y perdemos una tremenda oportunidad para el proceso democrático. Ahora, algo similar está sucediendo a nivel europeo. Nos recordaron el día de ayer que hay un gran debate en Europa sobre la integración europea y este proceso en general. En Europa tenemos una situación muy similar a la de los Estados-nación. Hay un modelo dominante europeo. Hay un sueño europeo de un sueño neoliberal capitalista que tiene la ideología basada en la iluminación y que tiene que ver con lo que es liberal y representativo. Eso es Europa. Pero hoy en día los ciudadanos europeos están pidiendo un referéndum, es decir, si quieren ser parte de esta Europa. Están a punto de votar un tratado constitucional, como nos lo recordaron el día de ayer. Y nos dieron la oportunidad de decir sí o no.
Pero bueno, realmente no fue así. Realmente no nos han dado la oportunidad de decir que no en All our Europa. governments say you've got to say yes. Todo mundo You can't dice, say tienes no. que decir que sí, Awful no puedes if you decir say que no. no. Está mal si You've dices got to que be no. integrated Tienes que in our model of integrarte en nuestro modelo europeo. The media, Los the interesting medios, thing is this, y lo Alain interesante Marcelin, aquí and I talked about es que the media in he France hablado and de Netherlands. esto, We came los yesterday medios to en the Francia conclusion y en Holanda. that Ya our llegamos a la media play a conclusión very de que forceful los role in medios this. tienen un papel Their muy part importante is en to esto. say yes. Ellos They están en favor de conduct decir que almost sí. Ellos massive conducen manipulative prácticamente propaganda una campaign propaganda to tell manipulativa European como citizens, campaña say para yes. llevarte a decir que sí. But yes to what? Yes to Pero sí an a qué? idea of Europe Sí a una idea that de Europa citizens were never consulted about. sobre la cual los ciudadanos The jamás fueron European consultados. Ven integration ustedes la process, and I integración sincerely europea y hope este that Latin proceso. Americans Y will do it a sinceramente lot better espero than que we los do. latinoamericanos lo It's a hagan mejor very de lo que lo hemos undemocratic haciendo nosotros. Es en sí mismo un proceso democrático. It depends maybe a little bit upon how you define Y democracy. depende de cómo definimos a la democracia. Y definimos a la democracia por las líneas del sistema representativos liberales. Quizás hay un poquito de democracia en Europa. It's what Benjamin Barber Es called lo que the Benjamin Felicity Barber Trade llamó thin democracy. el encuentro But de if la you look at democracia. democracy Pero si vemos a la in democracia terms of what en Barber términos called strong de una democracy, barra de oro, de una fuerte democracia, tenemos ahí un déficit democrático muy importante y los ciudadanos de Europa nunca fuimos consultados. Es una imposición, es una integración que viene desde arriba y perdimos la tremenda oportunidad como ciudadanos europeos en un proceso constitucional de sentarnos todos juntos y decir qué tipo de Europa nos gustaría tener. Ahora, de nueva cuenta, algo similar pasa a nivel mundial, a nivel global. Hay una Organización Mundial de Comercio que está trabajando en favor de la Organización Mundial y el resto del mundo tendrá que integrarse a esta organización, ya sea que les guste o no. Es una globalización que viene desde arriba. Y si ustedes protestan, entonces los medios más importantes del mundo se asegurarán de que tú te encuentres marginado o incluso serás sancionado porque te van a llamar antiglobalista, antimundialista. Y esto es una frase muy peligrosa porque sugiere de alguna manera que tú básicamente eres peligroso, que no puede confiarse en ti. Es decir, que puedes tirarnos piedras al camino. Y la gente no protesta en el mundo contra la Organización Mundial de Comercio, no son globalifóbicos de alguna manera, son de alguna manera presentan una alternativa. No les gusta que la globalización se les imponga, no les gusta que la globalización venga desde arriba, les gusta que la globalización vaya de abajo hacia arriba. Y todo este proceso es un modelo impuesto sobre ti. Todo esto me recuerda esta hermosa frase del embajador brasileño para el inicio de las negaciones. En un momento determinado dijo, tengo la impresión de que tengo que verla desde este punto de vista, que algunos países son los pollitos, los pobres, y los países ricos les dicen a los pollitos, ¿cómo quieres que te cocinen? Y ellos dicen, bueno, parece ser imposible que los pollos digan, bueno, yo preferiría que no me cocinaras. Esa considero que es un desarrollo muy peligroso en nuestro mundo, porque son los integracionistas los que promueven esta forma de integración, por esa forma de integración que viene de arriba hacia abajo. Y si se rehúsan a preguntarle a los pollos cómo quieren ser cocinados, los pollos reaccionarán de formas violentas y extremas para tratar de encontrar su propia identidad. Y vemos el día de hoy en nuestro mundo una confrontación muy peligrosa y que probablemente hasta mortal, por un lado, sobre los que buscan la identidad y los que ya tienen una identidad. Y es un proceso muy peligroso, y aún más peligroso es cuando muchos de nuestros gobiernos y muchos de los medios están haciendo cosas a nosotros, porque están poniéndonos en confrontación a través de crear una cultura del miedo en la guerra contra el terrorismo, donde han plantado
causado mucho temor. Así que no es una imagen muy placentera la que tenemos enfrente con el mundo actual. Pero si ustedes esperaran que este jueves en la mañana tendrían una presentación muy leve, mi querido Mr. Hoop, ojalá y no hubiera usted invitado a este calvinista holandés, que somos personas que pensamos que el mundo no significa nada, que tenemos una visión del mundo, que somos pecadores, que no tenemos redención y no hay salvación. Eso es la forma en la cual todos nosotros pensamos en mi país. No solo los protestantes, también los católicos. Todos los católicos son calvinistas. Yo les digo a mis amigos musulmanes que no tengan ninguna ilusión sobre la sociedad holandesa, aunque seas musulmán. Así es que tenemos esta visión borrosa de posibilidades para la raza humana. Todo siempre está mal, siempre hay esta sensación de culpa de que todo está mal, pero también hay algo que hay que destacar. Los pastores calvinistas siempre trataron de asustar a todos los que los escuchaban. Tratan de hacerlos que se sientan tan deprimidos que estén a punto de suicidarse, de colgarse. Y justo antes de que te cuelgas, te decimos, mira, pero hay esperanza. Así es que tiene que haber esperanza. La última parte de esto tiene que ofrecerte una esperanza. Pero no hay ninguna frase simple para decir esto, desgraciadamente. En este momento, en una ubicación como esta, que yo verdaderamente envidio a Conrad Hilton, que era el dueño de hoteles. Y ustedes quizás sepan que Conrad Hilton tuvo un programa a nivel nacional en Estados Unidos y le dieron la oportunidad al final de esa presentación en televisión de decir, señor Hilton, por favor, envíe usted un mensaje a la humanidad. Y el señor Hilton ve a la cámara y dice, por favor, recuerden que la cortina de baño siempre debe de estar por dentro de la tina de baño. Y si pueden ustedes formular un mensaje para toda la humanidad en una sola frase, sería esto. Yo quiero proponer primero que nada que cambiemos los conceptos de nuestro encuentro y que hagámoslo con lo que tiene que ver con integración e identidad. Integración para mí es algo que tiene asociaciones con procesos falsos, falta de democracia, falta de oportunidades de hablar entre nosotros. Vamos a llamarle cooperación. ¿Qué hay de malo con llamarle cooperación? ¿No sería agradable que los seres humanos a niveles nacionales o internacionales, regionales y globales cooperaran entre sí? Esto también requiere de eliminar la identidad. Es un concepto tan complicado, tan problemático, que implica la sugerencia de que ustedes pueden tener una definición estática de ti mismo, que puedes saber quién eres, que puedes dar una definición única. Mira, yo soy europeo, yo soy holandés, pero eso en sí, por supuesto, es basura absolutamente. En términos de psicología humana, nuestra identidad cambia con el tiempo. Es un proceso dinámico. Si quieres tener una identidad para el resto de tu vida, seguramente te encerrarán en un manicomio. Eso es lo que la gente pensó hay gente que cree que es Napoleón o Jesucristo toda la vida. Eso no es saludable. Si eres una gente saludable, cambias toda la vida. No solamente eres mexicano, eres también una mujer, también eres un abogado, también eres una madre de familia, eres todas estas cosas. Todos tenemos identidades múltiples. Hombres proponen, los virus disponen, así que desgraciadamente no fue un proceso quirúrgico muy prolongado que me tuvo aquí en Buenos Aires y la desautorización médica terminante de abandonar mi casa, lo cual me permite esta cosa de la tecnología, de hablarles desde mi escritorio, desde mi estudio, con la intimidad de mi cotidianeidad sobre un tema que creo nos interesa a todos y espero que podamos
pesar de la distancia y las dificultades técnicas, poder entablar un diálogo sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias entonces y felicitaciones por la iniciativa. Voy a dividir esta exposición de algunos minutos, no quiero hacerla muy larga, en 4 o 5 capítulos básicamente. El primer capítulo es cómo llegamos a discutir y por qué me propusieron discutir a mí, que no soy especialista en los temas de libertad de prensa, en los temas de comunicaciones con ustedes. Luego quiero introducir lo que a mi juicio es la singularidad de este problema, que lo convierte en uno de los temas más especiales, más difíciles y dilemáticos de encarar sobre la discusión democrática, en torno a la discusión democrática. Y después, en la segunda parte de mi exposición, trataré de introducir algunas claves. Me permito advertirles desde el inicio que este no es un listado de soluciones, es un borrador de diagnóstico. Importantes testimonios en esta parte del mundo que antes, en un pasado no muy remoto, hace algunos siglos, hubo culturas con sensibilidad particular, de las cuales los conquistadores a su llegada al Nuevo Mundo se admiraron. Estamos en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Doy a ustedes la bienvenida a esta segunda ronda de conferencias del Encuentro Internacional de la Radio. Tenemos a 3 personajes que seguramente le darán mayor riqueza aún a la que ayer se concentró con las exposiciones de este encuentro, que tiene como tema los procesos de integración, la identidad y la comunicación. Quiero destacar la magnífica voluntad del licenciado Dante Caputo para colaborar en este encuentro internacional, porque estando enfermo, lo cual le impidió estar aquí, no rehusó sin embargo su colaboración. Vamos a tenerla a través de la internet y por vía directa desde Buenos Aires, por lo cual ruego a ustedes que vayan preparando las preguntas que quieran hacerle, porque por estas circunstancias especiales, en cuanto él termine su exposición, pasaremos a las preguntas de ustedes a él, para luego continuar con las otras 2 exposiciones. Sin más, el maestro Dante Caputo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y doctor en Sociología por la Universidad de París. Fue asesor político de Raúl Alfonsín durante su presidencia y ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina hasta 1989, cuando fue elegido diputado nacional. En 1988 fue electo presidente de la 43 Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero sobre todo lo que intenta hacer es un llamado a la discusión, una necesidad de no ocultar uno de los temas donde probablemente se juegue en gran medida, por lo menos en mi continente, en nuestro continente latinoamericano, el futuro de la democracia, y es esta relación entre prensa, libertad de prensa, control de la información, Estado y democracia. Este tema ha sido sistemáticamente un tema tabú, como dicen en mi tierra, de eso no se habla. Me parece que este es parte, por lo que vamos a ver a continuación, de los debates prohibidos de América Latina. Entonces, si yo tuviera que elegir un objetivo de mi intervención, yo diría que es descorrer los velos de los tabúes, decir el rey está desnudo,
y no tanto encontrar el camino de la solución, sino plantear el problema en la pizarra. Si ustedes saben todos que la primera condición para resolver una ecuación es poder plantearla lo más correctamente en la pizarra. Entonces voy a empezar por la excusa. Voy a empezar cómo me llamó Cepeda a hablar con ustedes. Recién en la presentación que se hacía de mi actividad profesional, se dijo que yo dirigí durante casi 4 años lo que concluyó siendo informe sobre el estado de la democracia en la América Latina. Es la primera vez que los latinoamericanos encaramos un análisis crítico desde una visión democrática de cómo están nuestras democracias. Estas democracias que tanto y a tantos nos costó conquistar, que ha implicado. Es miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Actualmente, director del Programa de Desarrollo Democrático en América Latina, una iniciativa impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Encabezó el grupo de expertos que puso en marcha ese programa, que tiene como propósito contribuir, mediante un intenso debate, a identificar las fragilidades, necesidades y riesgos de las democracias de América Latina en los próximos años. Los resultados de ese organismo, el PRODAL, contribuirán a un mayor conocimiento sobre los logros, desafíos y riesgos asociados con el desarrollo democrático en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Escuchemos, por favor, veamos al maestro Dante Caputo. Muchas gracias. Ante todo, mi reconocimiento a Radio Nederland por esta invitación y por la idea de promover este necesario debate, y muy particularmente a José Cepeda, director del Departamento para América Latina de Radio Nederland, que tan eficazmente ha podido montar esta discusión, una discusión rara en América Latina, una discusión no habitual entre nosotros, discutir el problema de la prensa y la democracia, el problema de la libertad de prensa, su impacto sobre el proceso democrático. Le pido a todos ustedes disculpas de no poder acompañarlos. Habría sido una grande placer poder estar en México hoy, pero ustedes saben que los Hay dos partes en la vida, el día y la noche, la luz y la sombra. Estamos en México, un país de fronteras, un país de paso entre el primer y el tercer mundo. Y estas circunstancias, la de las pirámides del Sol y la Luna, la situación de frontera de México, parafrasea de algún modo una de las labores más importantes a las que aspira a realizar Radio Nederland en América Latina. La labor de puente, es decir, de tránsito entre dos culturas, entre dos mundos, entre dos sensibilidades, para apreciar mejor la vida y para construir un futuro más digno para todos. México
uno de los países más importantes de América Latina, constituye también una de las prioridades de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, para escuchar sus voces, que se levantan en un proceso de democratización importante, y también para atraer otras voces de construcción, de integración y de fusión de los países de Europa en la llamada Unión Europea. Es esta coincidencia, es este tránsito en un puente de ambas vías a las que nosotros deseamos con nuestra voz en español llegar a América Latina. Esa es una de las labores de Radio Nederland. Y esta, la de Teotihuacán, es uno de los